Una vez más estamos continuando con nuestro mensaje del sermón en relación al libro de Génesis en José en la casa de Potifar, y como siempre vamos a ver la parte quinta y la última de este tema número 39, capítulo 39, ¿verdad? Recuerden que vimos dos partes. Una, fe en lugar de desesperación, eso lo estudiamos. Segundo punto, fe para ver la mano de Dios. Y número 3, fe para vencer la tentación y reclamar la promesa de Dios. Fíjense bien, el punto número 3, fe para vencer la tentación y reclamar la promesa de Dios. Conocí de un hombre jovetón, cuando digo jovetón, de unos 30 años quizás, que era un agente de seguridad, y cuando capturaron a un delincuente, le decomisaron una gran cantidad de dinero. Pero este hombre, autoridad, no soportó la tentación y se embolsó un paquete que había decomisado, un paquete de dinero. ¿Ve? Esto, hermanos, ilustra esta situación de fe para vencer la tentación y reclamar la promesa de Dios. La fe de José le permitió vencer las tentaciones fuertes, porque una tentación o puede ser débil o puede ser fuerte, eso no importa. Usted puede ser tentado a robarse $1 que está ahí en la silla, o puede ser tentado a robarse un paquete de $10,000 que está en esa silla. ¿Cuál es la diferencia? Siempre es pecado. Pecado es pecado porque no es suyo ese dinero. Es como que si yo dejara ahí mi teléfono celular y alguien entra, que valga $50 ese no es el punto, que valga $400 no es el punto. El punto es el robo, el pecado, pues. La fe de José le permitió vencer las tentaciones fuertes, las falsas acusaciones y el castigo injusto. Las esperanzas de un futuro mejor para José en Egipto nunca habían sido mejores que cuando se desempeñó como supervisor de la casa y las tierras de Potifar. Entonces, de repente una poderosa tentación, fíjense bien, por eso le puse ilustraciones, tentaciones sencillas y fuertes. De repente, una poderosa tentación le hizo frente de una fuente inesperada. Como joven atractivo, porque usted ya ha estudiado conmigo esto, era un Adonis, era un hombre bello, y dígame, ¿qué mujer no se puede enamorar de un hombre bello? O viceversa, ¿verdad? Un hombre en relación a una mujer bella. Como un joven atractivo que era, José atrajo la atención de la mujer de su amo. Dice la escritura que ella puso sus ojos, imagínense, puso sus ojos en él y le hizo un impactante pedido: duerme conmigo. Miren qué cosa.
¿Qué cosa? Duerme conmigo. José estaba consternado ante el pedido de ella de una relación sexual, ya que era inmoral. Esto es lo que hay que ver. Era inmoral y sabía que dicho acto podría tener graves consecuencias para ambos. Dio dos razones para denegar su pedido. Vamos a ver esas dos razones. Usted podrá decir que por qué poner la que voy a dar en primer lugar como primer lugar, pero lo va a entender. En primer lugar, le dijo que sería una traición a la fe que Potifar tenía en él, porque se le había encargado todas las posesiones de su amo. ¿Ve? Él declaró enfáticamente: ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Miren, por cuanto tú eres su mujer. Y en segundo lugar, se centró en el hecho de que reconocía la presencia de Dios en su vida, preguntando: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Ve? José dejó claro que no estaba dispuesto a sacrificar su pureza moral delante de Dios o su integridad relacional con el marido de ella solo para satisfacer su deseo. No quería traicionar a su amo y mucho menos no quería hacer lo que Dios no le permitía. Hombres menores que José podrían haber sucumbido a los avances lascivos de ella, la cual persistió día tras día, tratando de debilitar la determinación de José y hacerle estar con ella o acostarse al lado de ella, porque esta era la situación. Ella esperaba que eventualmente perdiera el control y satisfaciera sus deseos sexuales. Dándole a José una oportunidad más para obedecer a su pedido, la mujer de Potifar aprovechó un momento en que todos los demás esclavos estaban fuera de la casa. Cuando José entró en la casa para comenzar sus tareas diarias, ella se asió de su mano y le dijo: duerme conmigo. Sin embargo, miren qué hermoso lo que vemos en José. Él se echó para atrás. Él se echó para atrás. Lo hizo rápidamente y huyó, dejando su ropa en las manos de ella. Y como resultado de esta negativa definitiva, planeó la destrucción de José. Puso en marcha su plan de venganza contra José por ninguna otra razón que el hecho de que él era un hombre de virtud incomparable. Eso es admirable en José. Era un hombre de virtud incomparable. Después de reunir sus siervos a su alrededor, presentó su mentira. Dijo que José había intentado violarla. Ustedes ya saben que es una mentira. Es una desfachatez. Cuando ella se le resistió y gritó, huyó y dejó su ropa al lado de ella. Y cuando Potifar regresó a su casa, ella le repitió su historia. Como resultado, José fue echado injustamente en la cárcel. Sin embargo, Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Esta vez
la misericordia de Dios fue extendida por medio de la mano del jefe de la cárcel. Este carcelero entregó en manos de José el cuidado de todos los presos, porque descubrió pues los beneficios de tener un criado de confianza. Y ya dentro de un momentito voy a comentar algo bien interesante, hermano. Lo anterior es una continuación del tema que comenzó en Génesis 12. Ya la hermana Silvia mencionaba sobre esto en los comentarios de la primera clase, cuando el Señor prometió estar con su pueblo para bendecirlos y protegerlos y liberarlos. Vemos el primer cumplimiento de la promesa en la vida de Abraham. Después de su victoria contra los 4 reyes de Macedonia y el rescate de Lot y de la gente de Sodoma, y vamos a recordar el capítulo 14. Vamos a leer los versos 13 al 16. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Lo que vemos es que Abraham había experimentado temor. Leemos que vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, y será sobremanera grande. Génesis 15:1. Dios, hermanos, estaba asegurándole al patriarca que en medio de todos los peligros y dificultades de la vida, él sería su compañero constante para protegerle y bendecirle. El mismo tipo de promesa se cumplió en los relatos de Isaac. Lo vamos a recordar ahorita. Mire lo que dice Génesis 26:3. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Y también vemos el caso de Jacob. Vamos a recordar Génesis 28, 13 al 15. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y entonces pues ahora la vemos enfáticamente afirmada en las dificultades de José en Egipto. Y esto es lo que vemos. El mismo tema alcanzó su máxima manifestación, y aquí es donde viene la vida para nosotros. Alcanzó su máxima manifestación en nuestro Señor Jesucristo. En su nacimiento, Jesús fue proclamado Emmanuel,
¿Qué quiere decir Dios con nosotros? Pero la gente no creyó. Aunque sabían el significado, la gente era rebelde. Mateo 1:23 nos dice esta declaración. En su ministerio personal mostró el poder y la presencia de Dios en medio de sus discípulos. Sanó a los enfermos, bendijo a los oprimidos y echó fuera demonios. Dice Mateo 12:28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y miren, vemos pues que Jesús sabía que ellos sufrirían el mismo tipo de tentación, sufrirían el mismo tipo de persecución, sufrirían el mismo tipo de encarcelamiento y maltrato que José y otros héroes de la fe habían soportado, dando testimonio de su fe. Les advirtió que enfrentarían dificultades. Dice en Mateo 23, vamos a leer desde el 29 hasta el 36. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Insensatos, ¿verdad? Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y luego miren, cuando nos pasamos ya más adelante, que el ministerio del Señor iba ya más en boga, el escritor a los Hebreos nos dice en su capítulo 11, los versos 35 al 40, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si de repente el Señor nos hace que desarrollemos nuestro cristianismo no en una casa bonita como esta, sino en las cuevas,
como dice aquí, ¿qué pasaría? ¿Lo haríamos? Usted tiene la respuesta. Sin embargo, a pesar de todos los malos tratos por amor de su nombre, Jesús dijo que tendrían oportunidades para testificar de su fe y prometió estar con ellos en sus horas de oscuridad. Dice en Lucas 21, 12 al 15, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán. Y acuérdense, aquí están ya en los últimos días del apresamiento del Señor y que ya va a ser crucificado. Y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Por poner en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Noten este verso. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Esta última afirmación, mis hermanos y hermanas, preparó el camino para una de las grandes promesas que Jesús hizo a sus discípulos después de la resurrección. No únicamente les aseguró que estaría con ellos, también extendió la promesa al futuro hasta el final de los tiempos. Dice en Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y fíjense lo que dice este versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. El autor de la carta a los Hebreos dijo que la promesa de Jesús sigue siendo para nosotros. No te abandonaré ni te dejaré, dice en Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. La presencia interior del Señor llega a los corazones y a la vida de aquellos que responden a Él con fe, que responden a Él con arrepentimiento, que responden a Él con bautismo. El resultado de tal fe obediente no solo es la remisión de los pecados, sino también la remisión del Espíritu o recepción del Espíritu Santo. Ahí lo dice en Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice en Juan 7:37 al 39, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y si pasamos aquí mismo al Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículos 16 al 18, y luego nos pasamos al 23, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador,
para que esté con vosotros, y miren cómo dice, para siempre, hermanos. El Espíritu de verdad, Él será para siempre, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Y luego en Romanos 8, 9 y al 11 nos dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Yo quiero hacer relación a esto, porque no sé si ustedes se han puesto a pensar, yo sí lo he pensado. ¿Por qué cuando aquella perversa mujer le dice a José, duerme conmigo, acuéstate conmigo? Ustedes saben bien. ¿Por qué su esposo Potifar lo envía a la cárcel? ¿Por qué no le vuela la cabeza de inmediato? Porque eso es lo que le tocaba. Yo he pensado mucho sobre esto, que Potifar sabía la mujer que tenía. Y a lo mejor no era la primera vez que descubría esta situación. Y por eso tuvo misericordia con José, porque él sabía de quién procedía esta acusación. Claro, ustedes dirán, no, pero es que ahí estaba la providencia de Dios. Claro, estaba la providencia de Dios y Dios de por medio. Eso es clarísimo, eso no se discute, ¿verdad? Pero los análisis humanos caben para entender esta situación. Nosotros, hermanos, somos bendecidos al saber que el Señor estuvo con José y su familia en los días del Antiguo Testamento. Sin embargo, es una bendición aún mayor al saber que Jesús es Dios con nosotros. Amén. Esa es la realidad. Él habita en nosotros mediante el Espíritu Santo cuando fuimos bautizados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Lo cree usted, hermano y hermana? Podemos empezar incluso ahora a experimentar las riquezas de la gloria de Dios que Pablo identificó. Miren lo que dice en Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Bella bendición, bella promesa, que el Señor la cumple en cada uno de nosotros. Con esto pues termino la lección número 5 del capítulo 39. Con la ayuda de Dios ya tengo preparado casi el estudio completo de Génesis 40, y usted se va a gozar también con este estudio
de Génesis 40. Si el Señor no ha venido, nos vemos el domingo 13 de noviembre, año 2022. Bendiciones para cada uno de ustedes, hermanos, y que la palabra de nuestro Señor se mantenga y siga siendo predicada. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque nos das la bendición de predicar tu palabra hermosa, tu palabra que nos redarguye, que nos corrige, que nos enseña. Gracias por ello. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.